Masej Nedarim Daf Samech Zain Amud Aleph 67a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Comenzamos Perek Asiri, capítulo 10. Antes de comenzar a leer y a explicar la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. Como ya habíamos hablado anteriormente en varias clases, la mujer tiene tres etapas en su vida, que es Ketaná, cuando es chiquita, Nahara y Bogeret. Nahara es cuando ya tiene los 12 años con los Simanim, ya entra lo Nahara por 6 meses. Después de 6 meses pasa a Bogeret. Entonces hasta los 12 años, Ketaná. De 12 años a 12 años y medio normalmente, Nahara, y después de 12 años y medio ya se convierte Bogeret. Una niña de que no llegó todavía a la etapa de Bogeret y es Ketaná o Nahara, la Torah dice que si la mujer, si esta niña hizo una promesa, el papá puede venir y puede venir y revocar esa promesa. Aclaro, esto no es igual que la anulación que estuvimos hablando hasta ahorita, porque la anulación que estuvimos hablando hasta ahorita se anula retroactivamente. El papá le revoca de ahí en adelante, desde el momento de la revocación en adelante. Eso sí, nada más el papá lo puede hacer cuando el día que se enteró de la promesa. Si ya pasó el día, ya no puede más revocar esa promesa. Por otro lado, igualmente, si no ha pasado el día, pero el papá ya confirmó esa promesa, ya no la puede revocar porque ya la confirmó, ya la aceptó. Ahorita, de la misma manera que el papá puede revocar las promesas de su hija mientras que es Ketaná o Bogeret, igualmente también puede el esposo, cuando esta mujer se casa, cuando está casada, también puede el esposo revocar las promesas de su esposa. Ahorita, en el matrimonio religioso hay dos etapas, está el Kiddushin y está el Nisuin. Kiddushin es lo que es el compromiso religioso, llamémoslo así, y Nisuin ya es el matrimonio. Cuando está todavía en estatus de Kiddushin, vamos a estudiar ahorita en la Mishnah, de que es un estatus intermedio, de que se necesita, para poder revocar la promesa que la mujer hace, necesita, si es que Taná o Nara, obviamente necesita que el papá la revoque y el esposo también. Solo cuando ya es Nisuin, ahí es cuando el esposo solo tiene el derecho de revocarla, solo él. Okay. Una vez la mujer se divorcia de un matrimonio, entonces no vuelve a posesión del papá, el papá no vuelve a tener derechos, sino una vez ya estuvo casada, matrimonio 100%, ya salió y aunque se divorció no sirve. A diferencia de que si estuvo comprometida, sí, vamos a ver en la Gemara. Igualmente, listo. Eso es la primera parte, la primera introducción que quiero dar a este capítulo. Esta Mishnah que vamos a ver a continuación nos va a hablar sobre justamente este estatus en la mitad, cuando la mujer está comprometida, cuando la mujer es Nahara o Ketaná, que está en posesión del papá para que el papá pueda anularle, revocarle sus promesas, pero está comprometida también. Y si está comprometida, ¿quién es el que tiene que revocar la promesa? No nada más el papá y no nada más el novio, sino ¿quién tiene que hacerlo? Ambos. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah, Nahara meorasa, había ba'ala meferim nedarea. Hefera velo hefera ba'al, hefera ba'al velo hefera av, eno mufar, ven tzarich lomar shekiyem echad mehem. Dice la Mishnah, una Nahara, kol shiken ketaná, sí, cuanto y más ketaná, pero una Nahara que está comprometida. Dice la Mishnah, el hecho que es Nahara todavía está en posesión del papá y el papá tiene que revocar. Y el hecho que está comprometida, pues también le da un poquito al esposo. Entonces la regla es, dice la Mishnah, una Nahara que está comprometida, como mencionamos en la introducción, para poder revocar sus promesas el día que hizo la promesa, el día que escucharon, tiene que ser el papá y el novio. Llamémoslo así novio porque están comprometidos nada más. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si lo revocó únicamente el papá y no el esposo? Y no el novio, o lo revocó el novio y no el papá. Dice la Mishnah, no sirve, porque ¿quién tiene que revocarlo? Los dos. Obviamente está un poco repetido esto. Y por último dice la Mishnah que obviamente no hay duda que en caso de que efectivamente uno de ellos, ya sea el papá o ya sea el novio, confirmó la promesa y cuando ya confirma la promesa ya no puede él mismo revocarla, obviamente en este caso no hay como revocar la promesa porque la confirmó. Si ya la confirmó no tiene como revocarla, ya que no tiene como revocarla, se necesitan los dos que la revoquen y ya que los dos no pueden revocarla porque ya la confirmó, no se tiene como revocar más esta promesa. Otra vez, esto también está un poco repetido.
Dice la Gemara, Hainu Reisha, había o Baala Meferim Nedarea, Mao de Teima, o había o Baala Katani Kamashunan. Dice la Gemara, no entiendo la segunda parte de la Mishnah. Ya al principio la Mishnah me dijo, la primera parte me dijo que una mujer que estaba comprometida, mientras que es Nahara, el papá y el novio tienen que revocarle la promesa. Después la Mishnah me dice, ¿qué pasa si nada más le revocó la promesa el papá o el novio? No sirve. Obviamente, me dijiste al principio que para revocarla, ¿quién tiene que hacerlo? El papá y el novio. Entonces si lo hizo uno, obviamente no sirve. Dice la Gemara, no, hubiésemos dicho, sin la segunda parte, sin aumentar la segunda parte, cuando está escrito en la Mishnah, de que tiene que revocarla el papá y el novio, no es y el novio, sino es o el novio, uno de ellos. ¿Ok? Por eso la Mishnah viene y te viene a reconfirmar y te dice, no, tiene que ser los dos, no es o, es i. Si lo hizo uno y no lo hizo el otro, sea quien sea, no sirve. Por eso se necesita esta repetición de la segunda parte. ואין צריך לומר שקיים אחד מהם, למה לי למתנה? השתא יש לומר הפר זה ולא זה ולא כלום, קיים אחד מהם צריכה למתנה, כי צריך לה כגון דהפר אחד מהם וקיים אחד מהם, וחזר המקיים ונשאר על הקמתו, מהו דתימה מאי דהו כהאקרא, כמשמען דמפירים שניהם בבת אחת. Al final de la Mishnah vimos de que obviamente no hay duda, aumentó la Mishnah en la tercera parte, la tercera halajá, de que no hay duda de que, o sea, después de que la Mishnah dijo que si nada más uno revocó y el otro no revocó, no sirve, aumentó la Mishnah y nos dijo que si uno de ellos confirmó la promesa, tampoco sirve. Dice la Gemara, no entiendo. Si tú me dijiste antes que si uno de ellos revocó y el otro no revocó, el hecho que ese no revocó ya es suficiente para que no se pueda proceder, pues Kol Shiken, cuando ese, en vez de no revocar, confirmó de que no se va a poder proceder, porque la Mishnah me tiene que aumentar otra tercera halajá, obviamente. Kol Shiken. Dice la Gemara, no te voy a explicar cuál es el caso. El caso es cuando uno revocó y otro vino, confirmó, pero de inmediato después anuló su confirmación y después revocó. Entonces, uno hubiese dicho que aquí en este caso está bien. ¿Por qué? Porque ambos al final revocaron. Dice la Mishnah, no sirve. Para que sea cuando se va a revocar, tienen que ambos revocar a la vez, o sea, no al mismo segundo, pero seguido. Y ya que el primero revocó, y después el segundo confirmó, y después anuló su confirmación, y después revocó, pero no directo, no fue que el primero revocó y después el segundo revocó después del primero, directo, sino en la mitad hubo una confirmación, no sirve, y tiene que ser ¿qué? Tiene que ser seguido. Y eso es lo que en la Mishnah se refiere a decir, que si uno de ellos confirmó, aunque anuló su confirmación y después revocó, tampoco va a servir. ¿Por qué? Porque los dos tienen que revocar de manera seguida y no puede haber una interrupción de confirmación en la mitad. Sigue diciendo la Gemara. ונערה מאורסה אביה ובעלה מפרים נעריה מנהלן, אמר רבא אמר קרא ואימהות תהיה לאיש ונדריה עליה. מכאן לנערה מאורסה שאביה ובעלה מפרים נדריה. Ahorita viene la Gemara y dice lo siguiente. Perfecto, ya vimos en la Mishnah y ya explicamos de que una Nahara que está comprometida, para poder revocarle su promesa, tiene que ser que el papá y el esposo, o sea el novio, revoquen ambos su promesa. La pregunta es, ¿de dónde vemos eso? ¿Dónde está escrito eso en la Torah? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Cuál es la fuente? Viene Raba y trae unos versículos, pero antes de explicar lo que dice Raba, vamos vamos a alargar un poquito esto, era una pequeña introducción para eso también. En la Torah de Nedarim está escrito 3 veces el concepto de revocar. ¿Sí? En la Parashá, en el concepto de Nedarim, está escrito 3 veces el concepto, en Bamidbar, capítulo 30, está escrito 3 veces el concepto de revocar. Y prestemos atención. La primera vez está entre el verso 4 y 6. Lo leo completo, está escrito Veishaki tidor neder Lashem ve'asera isar bebet avia bin urea ve'shama isha et nidra ve'imeni avia ota ve'yoshomo kol nedarea ve'esarea asher asera nafsha lo yakum. En estos 3 versículos que acaba de mencionar, está básicamente mencionado de que cuando la niña es bin urea, cuando la niña es nara, kol shiken, cuanto y más que taná, y el papá, está escrito, el papá, está mencionado shama avia, el papá escucha su promesa, el papá puede venir y vejefer, puede venir y revocar. O sea, está escrito claramente que cuando es Nahara o Ketaná no comprometida y hace una promesa, el mismo día el papá puede venir, el mismo día que el papá escucha, puede venir y revocar. Esa es la primera parte. La segunda vez que está mencionado revocar de una promesa es en los próximos versículos entre el 7 y el 9. Que ahí está escrito Veimayoti yele ishun darea alea, veimbeyom shemo aisha yani otah, veeferet nidra asher alea, veashem israchla. La segunda vez, la segunda parte que está escrito en esta parashá es que Imayoti Eleish, o sea que ya hubo algo con un novio, comprometida, vamos a ver que ahorita que se refiere como Imayot, si ya pertenece a un hombre y tiene una promesa y lo escucha su esposo, y ya su esposo, su novio, puede venir y anularla.
Esa es la segunda vez que está escrito. Y la tercera vez que está escrito es entre el versículo 11 y 13, 11, 2 y 13, que está escrito, Veim bet isha nadara, veim efer yafer otam isha, yafer otam isha biyom shomo, kol matzah sefatan en darea, uleizar nafsha lo yakum, etc. La tercera vez que está escrito es, Veim bet isha nadara. Si la mujer hizo una promesa cuando ya vivía en casa de su novio, o sea, no están comprometidos, sino ya están, ¿qué? Si ya vive en casa de su novio, ya están casados, un nivel inclusive más, ya hubo un isuín. Y en este caso también está escrito de que el esposo puede anularlo. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos que mientras que la Nahara está comprometida, el esposo y el papá tienen que revocarlo? De la segunda parte de la parasha que está hablando en compromiso y ambos tienen que revocarlo. Esa obviamente es la conclusión, de ahí es donde se aprende. Así nos dice Rabá. La Gemara a continuación va a analizar cómo se aprende de ahí, de que efectivamente está hablando en comprometida, en una nara comprometida y no casada, y cómo aprendemos de ahí de que el mencionado, que lo que tienen que hacer a Fará es el papá y el novio, porque ahí está escrito nada más Hefert, que tiene que revocar aparentemente, nada más ¿quién? El novio. No está escrito también el papá. Vamos a aprender eso en la Gemara. Vamos a estudiar eso en la Gemara. Dice la Gemara, Ema ikra beresua ketiv. Primero que todo, ¿quién te dijo que esta segunda parte, pregunta la Gemara, habla de compromiso, de una mujer comprometida? Puede ser que ya está casada. Dice la Gemara, imishum nesua kra harina ketivim batisha nadara. No puede ser que está hablando de esta segunda parte en casada, en una mujer que ya hizo un matrimonio. ¿Por qué? Porque ya está la tercera parte que te habla una mujer que ya hizo matrimonio. Entonces está repetido el versículo, el tema dos veces. Entonces tenemos que decir obligatoriamente, si la tercera parte está hablando de una mujer ya casada, seguro la segunda parte no está hablando también casada, porque si no está repetido, sino está hablando de una mujer que comprometida. Y aclaro de una vez, aunque en esa segunda parte, como acabamos de comprobar, tiene que estar hablando de una mujer comprometida, perfecto, pero está escrito que el único que tiene que revocar es el esposo. Mashma que nada más el esposo tiene que revocar. ¿Dónde aprendemos que también el papá? Explico. Aquí los mefarshim explican de que el hecho que en esa segunda parte, o sea, el versículo del 7 al 9 empiece con la vav, veim hayoti yele ishundarea alea con la vav, te conecta con el caso anterior. Y el caso anterior, que es la primera parte de la parashá, te dice que había, así te menciona el papá, que es cuando es chiquita o no está comprometida, que es que el papá lo tiene que hacer. Entonces, como si fuera que también está escrito que dentro de esto el papá también tiene que anularlo junto con el novio. Entonces, básicamente, en esta segunda parte de la parashá de Nedarim, obligatoriamente está hablando en comprometida y no casada, y menciona que tiene que revocarlo el novio, y por la vav que aumentamos, también es como si fuera que está escrito que también tiene que revocarlo junto con el novio, ¿quién? El papá. Pregunta la Gemara, Eima tarvayu Venezuela, vejitreima trekra Venezuela la mali, le memar shena bal meferbe kodmim. La Gemara pregunta lo siguiente, no, ¿sabes qué? Puede ser que la segunda parte está hablando únicamente de una mujer casada, ¿sí? Y si es una mujer casada, nada más el hecho de que el esposo revoca es suficiente. Ah, me preguntaste que si es mujer casada, pues está repetido, porque también la tercera parte es mujer casada, entonces ¿por qué me lo repite? Te voy a explicar. Puede ser que la razón de la repetición es para decirte, uno, para decirte cuando es casado, cuando está casada la mujer, ya no necesita que, ya el esposo pueda revocarlo solo. Y segundo, para decirte que todo lo que el esposo puede revocar es únicamente las promesas que ella hizo mientras que estaba casada, pero se vean promesas previas, eso no. Por eso necesitas dos versículos para explicarte eso. Se dice la Gemara, entonces puede ser de que efectivamente, en el caso de una mujer comprometida, no es necesario que ambos revoquen. No tenemos una fuente para eso. Dice la Gemara, no. Velo mi mele shamat vine. Y baitema de avia kidushin mashma. De avaya, perdón, kidushin mashma. Dice la Gemara, no. ¿Por qué? Porque el hecho que tú me digas la tercera nada más, si tú me quieres enseñar de que el esposo puede anular, pero no puede anular, mejor dicho, puede anular, pero nada más las promesas que hizo mientras que estaba casada y no previas, suficiente que me digas la tercera parte de la parashá. La tercera parte de la parashá que dice, Uveim beti shanadara, si ella hizo una promesa en casa de su esposo, o sea, que ya estaba casada. Y ahí es cuando dice que el esposo puede anularlo. Entonces ya lo puedes aprender toda la tercera parte. También es alajá que puede anular únicamente las que hizo después del matrimonio y no las que hizo previa. La aprendes de la tercera parte. O sea, la segunda parte está extra. ¿Para qué tiene que estar? Entonces tenemos que decir como antes que es para una mujer comprometida. Primera explicación. Segunda explicación es de que el hecho que en la segunda parte está escrito, como mencioné antes, Veim hayoti hiye leish. Hayoti hiye, la palabra tihiye viene del verbo havaya, de la raíz havaya. ¿Y havaya qué es? Kiddushin. Entonces seguro la segunda parte está hablando en Kiddushin y no en Isuin, o sea, en compromiso religioso y no en matrimonio. Ok, listo, entonces no hay duda, la Gemara acaba de ahorita concluir de que efectivamente la segunda parte de esta parashá está hablando únicamente y solamente en ¿qué? En una mujer comprometida. Pero pregunta la Gemara, Eima hable judemefer. Dice la Gemara,
¿quién te dijo? De acuerdo, la segunda parte está hablando en comprometida, pero ¿quién te dijo que necesitan los dos revocar, el papá y el novio? Está hablando de mujer comprometida, pero ¿quién te dijo que el papá y el novio ambos necesitan revocar? Puede ser que solo el papá necesita revocar. Y lo que la segunda parte de la parashá te viene a decir es de que si el novio lo va a hacer, no es suficiente el novio, sino también el papá tiene que hacerlo. Pero si el papá solo lo hace, es suficiente, puede ser. ¿Quién dijo que el papá solo no va a servir? Dice la Gemara, Imken veastra isar bebet avia, ואיני אביה אותה, למה לי? אשתה יש לומר במקום ארוז מפריו לחודה, שלא במקום ארוז מבעיה, dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si efectivamente es así, que cuando está comprometida, solo el esposo, solo el papá tiene el derecho de revocar la promesa, pues ¿para qué necesitas la primera parte de la parashá? ¿Qué te dice la primera parte de la parashá? Que cuando es una niña, que taná o nahara no comprometida, el papá tiene el derecho único de revocarlo, él solo puede hacerlo. Pero un segundo, pero si tú me dices que inclusive cuando es nahara o que taná meora está comprometida, aún así el papá también tiene el derecho de revocarlo solo, kol shiken, que cuando no está comprometida, que está 100% en posesión del papá y no tiene nada que ver con un hombre, de que va a tener el derecho de revocarlo. ¿Por qué necesitas decirme la primera parte de la parashá? El hecho que me tienes que decir la primera parte de la parashá significa de que es necesario, cuando no es comprometida, enseñarme de que el papá tiene el derecho a revocarlo él solo. Entonces significa que cuando está comprometida ya no tiene derecho, porque repito, si hubiese tenido el derecho solo mientras está comprometida, con Shiken, cuando no está comprometida, que va a tener el derecho, entonces no necesita la primera parte. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta: Eimav li baye arus, ve arus le jude mefer, vejite eimav de katara jamana la malí, mi bayale de im hekim. Dice, entonces tengo una solución. ¿Sabes qué? Puede ser que efectivamente el papá no tiene el derecho solo para revocar la promesa. Listo, no hay duda, como acabamos de comprobar. Pero puede ser de que el novio sí tiene el derecho de revocar la promesa solo. Se puede ser que cuando la mujer está comprometida, el papá, si quiere hacerlo, no es suficiente, sino tiene que hacerlo junto con el novio, pero puede ser que el novio solo tiene el derecho de revocarlo. Es más, y así está escrito el pashtut en la Torah, que está escrito que el esposo, está escrito en el versículo que veim shemo aisha, o sea, nada más el esposo. Pero está mencionado también el papá porque está la vav y lo conecta, como explicamos antes. Eso podemos decir que ¿qué? Eso podemos decir que te viene a enseñar de que te viene a decir de que si el papá lo confirmó, ahí el novio no va a poder hacerlo solo. Pero mientras que el papá no confirmó y tampoco revocó, no es necesario y puede proceder el novio solo a hacerlo. Puede ser que eso es lo que se refiere. Así pregunta la Gemara, dice la Gemara, no puede ser, porque Imken bet isha nadara lemay katav kalvahomer umamim koma barus mefer lejude shloim koma mi vaya, dice la Gemara, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si efectivamente decimos que una mujer nadara comprometida, el novio tiene el derecho de revocarlo solo él, ¿para qué necesitas la tercera parte de la parashá? Que te dice que cuando ya está casada, el novio tiene el derecho de revocarlo solo. ¿Para qué necesitas? Sí, cuando está comprometida, según lo que estamos diciendo ahorita, el novio tiene el derecho de revocarlo solo. Cuanto y más que cuando esté casada con él, el esposo va a tener el derecho de revocarla solo. ¿Para qué necesitas la tercera parte de la parashá? Por eso no podemos decir eso. Sin embargo, sigue preguntando la Gemara: Eima vim bet isha nadara lomar shenabal mefer bekodmim umine arus mefer bekodmim el ala mishum shutafute de ab. Dice la Gemara, ¿sabes qué? La Gemara pregunta y responde lo siguiente: puede ser que el versículo Vim Bet Isha Nadara en verdad te viene a decir que el esposo, cuando va a anular, o sea, la tercera parte de la parashá, te viene a decir que cuando el esposo viene a revocarlo solo, puede revocarlo, y eso lo aprendes de dónde, de Kol Shiken, de la segunda parte, porque puede ser, o sea, la Gemara viene y dice, puede ser que la segunda parte viene a decir que una mujer comprometida, solo el novio tiene el derecho de revocarlo. O sea, el novio, inclusive solo sin sociedad de su papá, puede revocarlo solo. Entonces, ¿para qué necesita la tercera parte? Es Kol Shiken. Cuando es novio y está comprometido, tiene el derecho de revocarlo. Kol Shiken, cuando está casada, tiene el derecho de revocarlo. Entonces, ¿para qué necesita la tercera parte? La tercera parte para enseñarte, dice la Gemara, puede ser, es para enseñarte que todo lo que tiene el derecho el novio de revocarlo, o el esposo, inclusive después de casar, revocarlo, es únicamente promesas que se hicieron después del matrimonio, pero antes del matrimonio, no. Dice la Gemara, no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque del hecho, escuchen bien, cuando la mujer está casada, está escrito efectivamente en la tercera parte, Vein Bet Isha Nadara. Cuando la mujer está casada, el esposo tiene el derecho de revocar esas promesas. Pero ¿cuándo puede revocarlas? ¿Qué promesas puede revocar? Como acabamos de decir, Vein Bet Isha Nadara, únicamente las promesas que se hicieron posterior al matrimonio. Únicamente esa promesa. No existe anular, revocar promesas previas. ¿Sí? Así está escrito en la tercera parte, mientras que esté casada. Dice la Gemara, un segundo, pero respecto a comprometida, está escrito en el versículo, Veimayoti eleish undarea alea. Si ella ya tenía promesas, puede también el novio venir y revocarlas.
¿Cómo puede ser? De casada, el esposo puede revocar únicamente promesas que ¿qué? Que se hicieron después del matrimonio. Y de comprometida, está escrito que el esposo puede revocar promesas que ¿qué? Que se hicieron también antes. ¿Cómo puede ser? Obligatoriamente tenemos que venir y decir que ¿qué? Que la diferencia es que después de casada, efectivamente, nadie lo revoca junto con el esposo. Y por eso, si el esposo lo hace solo, ya que el esposo lo hace solo, pues tiene que hacer promesas únicamente después del matrimonio. Pero de comprometido, que lo revoca también el papá junto con el novio, ¿sí? No lo hace solo, el novio no puede hacerlo solo. Por eso, el papá, ya que el papá viene y lo hace junto, pues él como que pone más light en la promesa, y ya que lo pone más light, automáticamente puede revocar inclusive promesas que se hicieron antes del compromiso. Entonces vemos que ¿qué? Obligatoriamente vemos que, efectivamente, mientras que es novia, mientras que está comprometida y no casada, el esposo no puede revocarla, el novio no puede revocar solo esa promesa. Porque si sí, no es entendible. ¿Cómo puede ser que después de casada puede revocar promesas únicamente después del matrimonio, y de comprometida también antes? Tenemos que decir que de comprometida, la razón que puede también antes es porque hay una obligación que también el papá revoque junto al novio, y por eso hay mucho más fuerza para anular también promesas que se hicieron antes, que estaban en posición del padre. Ya que él revoca, ya que el padre también revoca junto, no hay ningún problema. Entonces acabamos de comprobar básicamente desde la segunda parte de la parashá de Nedarim, como explicamos, de que habla en una mujer comprometida, y que el que revoca obligatoriamente no es solo el papá y no es solo el novio, sino son ¿quién? Los dos juntos para poder revocar una de esas promesas. Así explica la Gemara, o mejor dicho, así explica Rabá todo esto. La Gemara trae otro estudio de Rabbi Ishmael Tana. Benish liishto benav levito mikal lenahara meorasa shehavia uba'ala mefirim nedarea. ולתנא דבר רבי ישמעאל ואימהיו תהיה לישמעיה וילנה, מוקים לאידך דרבה, ורבה היי דתני דבר רבי ישמעאל מאיה וילנה, מבעלה לומר שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה. Dice la Gemara otra explicación que es de Rabbi Ishmael en la Baraita. Él dice que hay otro versículo al final de la parashá de Nedarim. No lo aprende la segunda parte de la parashá de Nedarim, esto de que cuando está comprometida puede revocar, tiene que revocar cuando la Nahara está comprometida, para poder ser revocado esa promesa, tiene que ser revocado ¿por quién? Por el novio y por el papá. ¿De dónde lo aprendemos? Según Rabá, de la segunda parte de parashá de Nedarim, como explicamos. Viene Rabbi Ishmael y dice, no señor, del último versículo, del final de la parashá de Nedarim se aprende. ¿Qué está escrito ahí? Benish leishto, o sea, después de la tercera parte. Está escrito ahí lo siguiente: Benish leishto, ben hable vito, bin urea betavía. Traducción literal: entre el hombre y su mujer, entre el padre y su hija, mientras que ella es Nahara. ¿Sí? Dice la Gemara, o sea que este versículo está hablando en una Nahara, y está hablando en una Nahara que está comprometida, porque si no, ¿qué me dice? Entre el hombre y su mujer, entre el papá y su hija. ¿Qué tiene que ver hombre y su mujer y papá y su hija? Tenemos que decir que está comprometida, y cuando está comprometida, efectivamente el que puede revocar es ¿quién? Hombre con su mujer y papá con su hijo. O sea que ambos tienen que revocar. O sea, claramente está escrito en este versículo según la explicación de Rabbi Ishmael. Pregunta la Gemara, ¿qué va a hacer Rabbi Ishmael con el estudio de Rabá, que se estudia la segunda parte? ¿Qué va a aprender de ahí, de esa segunda parte de la parashá? Ahorita está disponible porque no lo está usando para esto. Dice la Gemara, él lo va a usar eso para el estudio de Rabá, que vamos a ver más adelante en 2 Dapim, en página 70a, de que cuando se muere el comprometido, o sea, el novio, ahí efectivamente vuelve posición, como dijimos en la introducción, que cuando se divorcia de un matrimonio, pues no vuelve a posición del papá, el papá no tiene el derecho, pero cuando es de compromiso, sí vuelve a posesión del papá, y el papá puede seguir revocando estas promesas solos, y eso lo vamos a ver más adelante, pero lo usa para el estudio de Rabá, que vamos a ver más adelante. Dice la Gemara, y Rabá, que estudió todo este tema de la segunda parte de Parashat Nedarim, que de ahí es donde estudió que cuando está comprometida el hombre, el novio y el papá tienen el derecho a revocar juntos y no cada uno por separado. Entonces, ¿qué va a hacer con este último versículo que Rabbi Ishmael nos enseñó de ahí, esta halajá? Rabá no lo necesita estudiar de ahí. Entonces está disponible ese último versículo de la parashá que está escrito Benish lishto ben hable vito bin orea betavía. Dice la Gemara, eso te viene a enseñar mi baale lomar sheabal mefer nedarim shebeno levena. Eso te viene a enseñar, está escrito en la Torah, está escrito, explico un poquito más. Con neder bechol shevuat isar le'anot nafesh. Cuando una persona hace una promesa, un juramento, se puede anular mientras que el juramento causa un sufrimiento a él, un sufrimiento a su vida, ¿sí? Se puede anular, ¿sí? Pero no cualquier promesa se puede anular, sino cuando son sufrimiento únicamente. Y este versículo, según la explicación de Rabá, que está disponible, te viene a enseñar que cuando la mujer está casada y hace una promesa, el esposo puede revocar, ¿sí? El esposo puede revocar esa promesa, no nada más
si ella tiene un sufrimiento, sino inclusive si no hay sufrimiento de parte de ella, también se puede revocar, mientras que sean cosas que impiden y perjudican a la relación entre ellos. Ben ish le ishto. O sea, si hay cosas que impiden a su relación, aunque no es un sufrimiento para ella, sí él puede el derecho de revocar. Aunque normalmente uno puede anular promesas únicamente que causan un problema, un sufrimiento en la vida de uno. Aquí, si a ella no le causa un sufrimiento, tampoco podría anularlo, no podría revocarlo. Nos enseñan, no, si son cosas que no causan sufrimiento para ella, pero causan un problema entre la pareja Benish Lishto, el esposo, el novio, o el esposo, mejor dicho, tiene el derecho de revocar esa promesa. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.